porque siempre nos olvidamos de poner a grabar. Bueno. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Ya te digo. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí. Pará, ¿por qué yo? Sí, Ah, sí. sí. Ahí está. Sí, yo no veía, Bueno, pero sí, bueno, ya está. bueno. Vamos a largar. Bueno, como muchas de las cosas que vamos a estar viendo, lo vamos a ver sobre el frigorífico, la idea es que digamos, ustedes ya sobre esto tienen un amplio conocimiento del análisis, esperamos. Entonces, vamos a trabajar sobre este caso. ¿Qué han visto o charlemos así 2 minutos acerca de qué les viene a la mente cuando les dicen vamos a tener que aplicar un patrón de estrategia? Así, rapidito, como un repaso muy por arriba. Tienen las cosas ahí en la casa, tienen las carpetas, tienen las notas. Alguien que por favor me conteste, que no parezca que hablamos con el más allá. Sí. ¿Se acuerdan algo? De que para qué servía el strategy, cuál era el propósito del strategy. Profe, yo acá tengo uno. Dice, define una familia de algoritmos, encapsula cada uno y permite intercambiarlos. Bueno. Permite variar los algoritmos de forma independiente a los clientes que lo usan. Bien, esa es la definición que está ahí. Ahora, si ustedes me tuvieran o le tuvieran que contar a alguien que está en segundo año, pónganle, ¿qué hace un patrón strategy en términos así, como para que no sea la lectura? O que se entiende de lo que Claro, recién leyó la compañera. O como, de última decir, yo lo aplicaría cuando tengo un problema que tiene esta forma, o nada por allí. Un ejemplo, si alguien quiere darme un ejemplo de dónde y cómo podría aplicar una strategy. Nada. Para calcular una cuota, ¿puede ser? Y, ¿Una cuota de qué? ¿Un poquito más? Cuando se debe aplicar un interés, si es diario o mensual. Ahí puede haber, vos me decís que vos tenés que hacer un cálculo de una cuota con interés, Sí, con aplicación de sí, interés. Vamos a suponer que la cuota está vencida, eso es lo que me estás queriendo decir. sí. Tenemos una cuota vencida y Sí, tenemos se que aplica un recargo. se aplica un recargo. Y ese recargo puede ser distinto según yo defina que tiene un interés diario o un interés mensual. Eso, Exactamente. bueno, Sí. bueno. Sí, ¿por qué? Porque entonces en función del tipo de forma o en este caso sería de la definición del tipo de cálculo de interés que voy a hacer, voy a tener que calcularlo por día o lo voy a tener que calcular por mes. Eso podría ser. Eso podría ser. A ver, vamos a ver. Bueno. Vamos a ir directamente sobre este porque parece que estamos así como medio como Adán así en el paraíso. La consigna de este caso sería realizar el rediseño necesario para modelar una solución que resuelva en forma flexible el cálculo por efectividad de las entregas de pedidos a los clientes de acuerdo con el método seleccionado por el actor. Esto es parecido más o menos a lo que la compañera dijo recién, digamos, solo que si tradujéramos a aquello sería, ¿cuál sería la forma de resolver un cálculo de interés por mora en las cuotas de manera de acuerdo al tipo de interés vigente en un determinado momento? Sería algo, lo que dijo la compañera sería algo parecido a esto. Entonces, nosotros tenemos distintos métodos
de cálculo de la efectividad. Entonces lo que tenemos que resolver es cómo hacemos que ese cálculo de la efectividad se pueda realizar de una manera flexible. ¿Mm? ¿Quién selecciona el método de cálculo? El actor, en este caso. Podríamos tener que el método de cálculo, aunque existan varios, haya uno vigente en un determinado momento, pero en este caso, quien decide el método de cálculo es el actor. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el patrón que vamos a trabajar. Nosotros esta primera parte se les vamos a dar así, como identificamos esto, vamos a hacer el análisis, vamos a meternos en el análisis, y luego ustedes van a hacer la realización de diseño para la aplicación de este caso, de este patrón. Entonces, para rediseñar, usando una strategy, debemos tener en cuenta 3 puntos claves. Primero, si nosotros decimos que vamos a aplicar una strategy, tenemos que tener diferentes mecanismos, diferentes formas, diferentes estrategias, en este caso, para hacer este cálculo de efectividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuáles son las formas de cálculo de la efectividad? Y ahí las tenemos que, ahí las vamos a ver, pero ahí las tendríamos que encontrar. Una vez que encontramos esas 3 modalidades, esas modalidades, tenemos que encontrar cuál es el método que define la estrategia que se va a usar. ¿En qué comportamiento nosotros tenemos que impactar, o qué comportamiento se va a ver impactado por la aplicación de este patrón de estrategia? Es decir, ¿cuál es el método que va a calcular de una manera flexible, en este caso, lo que yo quiero calcular? ¿Se entiende? El strategy se aplica sobre un método que tiene que resolver una forma de cálculo que debe ser flexible, de acuerdo a, en este caso, que el actor elija uno u otro mecanismo de cálculo de la efectividad. Y por último, tenemos que saber qué responsabilidad vamos a delegar. Acá la palabra delegar, junto con el polimorfismo, digamos, básicamente estrategia tiene un método polimórfico y delegación. El concepto de delegación, háganse un tatuaje así, algo en la mano, así que diga, importante saber lo que significa la delegación. ¿Hasta acá venimos? ¿Venimos o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, vamos ahora a ver, en función de lo que se nos pidió, que era flexibilizar el mecanismo, la forma del cálculo de la efectividad en función de lo que el actor requería o decidía o definía. Entonces, vamos con la parte del análisis. Bueno. Fíjense, acá tenemos el caso de uso, generar informe. A ver, esperen que yo tengo que correr una barra acá que me tapa un montón, y esa barra la tengo que ir corriendo como de a poco. Yo había encontrado en algún momento una forma de achicarla, pero no me acuerdo cuál era. Bueno. Ah, no, yo no encontré nunca. ¿Viste la barra negra esa? Sí, sí, molesta. Bueno. Fíjense que lo que me piden es flexibilizar el cálculo de la efectividad. Entonces, bueno, tenemos el caso de uso, generar informe de efectividad. El actor principal es el responsable de administración, él es el que va a elegir cuál es el método de cálculo de efectividad se va a usar. Es un caso de uso concreto, no vamos a ir mucho sobre eso. Entonces vamos a ir leyéndolo así medio rapidito hasta que encontramos lo jugoso. El caso de uso comienza cuando se selecciona generar informe de efectividad. El sistema solicita que se seleccione la fecha desde y hasta para el informe.
el responsable lo selecciona. El sistema valida que el periodo seleccionado sea correcto. El sistema busca todas las localidades y selecciona y pide que se seleccione uno más, el responsable la selecciona, y acá empieza a ver algo como que empezamos a tener que prestar atención. Dice, el sistema solicita que se seleccione el método de cálculo de efectividad. Nosotros tenemos varios métodos de cálculo de efectividad, ¿sí? Entonces, el responsable, en este caso, en esta realización, digamos, en este caso concreto, el responsable va a seleccionar método por pedidos recibidos. El sistema solicita la confirmación para la generación del reporte, entonces está claro que acá método por pedidos recibidos tiene que ser una de las estrategias. Confirmamos la generación del reporte y acá, a ver, esperen que voy a mover esto, lo tengo que mover hacia arriba, acá está. El sistema busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas, todos los pedidos que haya solicitado con fecha de pedido dentro del periodo seleccionado. Busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas, todos los pedidos cuya fecha de entrega se encuentre dentro del periodo y que además tengan un remito aceptado por el cliente. Y acá calcula y muestra por cliente y por localidad el porcentaje de efectividad, que es total de pedidos aceptados por el cliente sobre total de pedidos realizados. El sistema muestra los gráficos con efectividad por localidad y efectividad por cliente y consulta la impresión del informe y bueno, eso ya no es, digamos, si desea imprimir el informe, si imprime el informe y se acaba el caso de uso. ¿Sí? Estamos en donde queremos trabajar, ¿no? Profe, ¿Cuál acá debemos sería el elegir la paso? clase de contexto. ¿Cómo? Acá ustedes deberían identificar cuál es el paso que a ustedes les dice que tendrían que usar este patrón. ¿Cuáles serían los pasos acá en esta descripción que leyó la profe que estarían, donde ustedes estarían identificando, digamos, que hay distintas estrategias con lo cual podrían aplicar este patrón? El 8 dice Lautaro. El 8 dice, El selecciona... 7... Bueno, a ver, en el 8 lo que yo estoy decidiendo es qué tipo, o sea, está claro que acá vamos a tener más de una estrategia de cálculo de la efectividad. En el paso 8, el responsable lo que está haciendo es elegir cuál es el método que va a utilizar. Una vez definido el método, el sistema tiene que empezar a calcular. ¿Sí? Entonces, o no, o tiene que hacer algo y luego va a usar eso. ¿En qué momento empiezo? Ese es un paso importante. Ahí yo estoy seleccionando cuál es la estrategia. Pero ¿a dónde concretamente trabaja la estrategia? Es eso lo que preguntabas, ¿no? Vale. No, sí, eso era, digamos, que me dijeran el paso, el 7 y el 8, digamos, que Sí. son los que solicita, digamos, acá Simón también preguntó si era el 7, y sí, en realidad en el 7 y el 8 es Ahí donde estamos. se selecciona el método de cálculo de efectividad, y a el 8 donde, en este caso, selecciona por pedidos recibidos. Bien, ahora, una vez que ya tenemos seleccionado el tipo de estrategia, o hemos encontrado, en este caso concreto, hemos encontrado cuál es la estrategia, porque lo seleccionó el actor, a dónde esta estrategia se empieza a poner en juego. No sé si se dan cuenta. ¿El 13 puede ser? ¿Por qué recién en el 13? Ahí ya les estoy dando una pista. Porque está diciendo cómo hacerlo.
Claro, ahí dice cómo hacerlo, pero de la profe pregunta, ¿dónde empezaría todo este tema de cómo resuelve el cálculo de la efectividad? O para buscar, digamos, calcular esta efectividad por pedidos recibidos. Cuando busca, Cuando busca dónde, en qué paso. en el 11. En el 11, bien. Sí. Bien Simón también que dijo el 11. El 11. ¿Por qué? Porque no es solamente la forma de calcular, porque supongamos vamos a salir un ratito de este ejemplo. Yo tengo una forma de cálculo volvamos a los intereses, tengo que calcular el interés de la cuenta de la cuota esa y puedo poner un monto fijo o puedo poner un porcentaje. No es solamente en el momento que yo hago el cálculo, la suma o la multiplicación o lo que fuera, sino también la captura de toda la información que yo necesito para poder hacerlo. Todo eso puede ser diferente y todo eso forma parte de la estrategia. ¿Se entiende? No es solamente el momento que se ejecuta el cálculo específico, sino cuando se empieza a construir toda esta cosa de la captura de los datos y de esa información que yo necesito para poder aplicar el cálculo específico. Porque lo que yo tengo que buscar también es diferente y también es parte de la estrategia. O puede ser diferente y también puede ser parte de la estrategia. Porque si en definitiva el gestor o quien hacía antes las cosas sigue teniendo que saber qué tiene que buscar para simplemente pasar y que otro haga el cálculo, no estamos delegando nada. Estamos delegando solamente la parte del calculito, pero toda la lógica de la búsqueda de la información y todo eso la sigue teniendo quien la tenía antes. No estamos haciendo una delegación correcta al menos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver acá. Acá es donde la profe había empezado a resaltar este tema de que en el paso 7 y en el paso 8 es donde nosotros tenemos que tomar, digamos, parar las antenas y decir, acá empieza a tener injerencia esta aplicación de este patrón. Acuérdense que en esa observación que nosotros tenemos acá del 8 teníamos un tipo de cálculo que era por pedidos recibidos, entonces eran pedidos recibidos sobre pedidos realizados. El B era por pedidos cumplidos parcialmente y se calcula por los recibidos más los recibidos parcialmente sobre el total de los pedidos realizados. Y por los pedidos no realizados es los rechazados sobre los realizados. ¿Sí? Fíjense que para cada cosa, para cada tipo de cálculo, yo voy a tomar información diferente. ¿Mm? Básicamente, el total de pedidos realizados es lo único que permanece. ¿Está claro esto? Entonces, ¿cuántas estrategias voy a tener acá? Voy a tener que tener 3, aunque sea como muy obvio. Voy a tener una estrategia por pedido recibido, por pedido cumplido y por pedido no realizado. ¿Sí? Bueno, esto que hemos encontrado aquí, estas son las estrategias, y acá este punto, acá básicamente el 8, digamos, porque aquí es donde yo en definitiva defino cuál es la estrategia que voy a usar. Ese punto en el caso de uso se llama enganche. Esto quiere decir que desde este lugar en adelante o a partir de este momento las cosas van a estar relacionadas con el patrón. Aunque haya algunos pasos que no, pero en términos generales acá empieza a trabajar el patrón. Bueno, si vemos en la vista dinámica, ¿dónde está acá? Acá. Teníamos generar el informe de efectividad, habilitamos la ventana, hacíamos todo el pedido de fechas y cosas, validábamos el periodo, pedíamos la cuestión de la localidad,
teníamos la localidad, y acá, en este pasito, ¿sí? En este paso que tenemos acá, esto es lo que se corresponde con el paso 8, con este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ese enganche que nosotros identificamos en el caso de uso, diciendo, a partir de este paso, ya estoy estoy en el espacio del patrón estrategia, lo tengo que identificar en la comunicación o en la secuencia. En función, todo va a depender de cómo tengan modelada la dinámica de la realización de ese caso de uso. ¿Vamos hasta acá? Ustedes frenenme si hay algo que no... A ver. El 7. Bueno. Acá perdón. Que yo acá quería... ¿Puede repetir, te dice Lautaro, profe? Repetir que, Lautaro, lo del... ¿Dónde encontramos el enganche? Sí. Bueno. Disculpa, ¿me atendés 2 segunditos? Que tengo una urgencia, una emergencia. Sí. ¿Ah? ¿Me pasas una para atrás, profe? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Estamos escuchando todavía, Inés, si te querés mutear. Lautaro, bueno, nosotros viste que definimos, identificamos en la descripción del caso de uso cuál sería el enganche, ¿sí? El enganche le llamamos a aquel paso donde nosotros podemos identificar que ahí, ¿sí? Podemos hacer la implementación del patrón, ¿sí? Contando con esto, con que el patrón el strategy, nosotros tenemos las distintas estrategias, tenemos una forma, ¿sí? Donde cada una de las estrategias la implementa de manera distinta, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros teníamos estas 3 estrategias, que recién en el anterior, la descripción mostró la profe, y el paso 7, fíjate que acá en la dinámica estamos modelando, ¿sí? La descripción del caso de uso. Entonces habilitamos la ventana, se genera el informe de efectividad, se pide la validación de las fechas, perdón, se piden las fechas desde y hasta, se toman las fechas desde y hasta, se valida el periodo, se buscan las localidades para mostrársela a la pantalla al responsable de administración, y que seleccione cuáles son las localidades que quiere entrar en el informe. Y el otro paso, fíjate que dice, pedir selección método de efectividad, que sería el 7, y tomar selección método de efectividad, el que va del responsable de administración a la pantalla, y la pantalla dice, este es tomar la selección del método de efectividad, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezaríamos o tendríamos en cuenta de cómo debería empezar acá la aplicación del patrón, ¿sí? A partir de esos métodos, ¿sí? A partir de esos mensajes. Ahora sí quedó un poco más claro. Sí, tengo una pregunta, o sea, cuando aplicamos el método de Pattern Strategy, Sí. ¿siempre va a ser relacionado con cálculo matemático, onda pedido, dividido, la cantidad de pedidos totales, o no? No siempre un cálculo matemático, tiene que ver con cualquier, digamos, resolución de manera diferente, digamos, la esencia del strategy, como al principio definía la profe, es, nosotros tenemos definido, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo